Buenas tardes compañeros y tutor del curso Electrónica Análoga. Voy a hacer la demostración en Proteus del amplificador de baja señal con JFET. Los datos que tenemos son una señal de entrada de 300 milivoltios a 1 kHz. Un transistor JFET 2N3819. Nos dicen que el voltaje VGS en corte, sea voltaje fuente puerta en cortes de menos 8 voltios. Nos dicen también que la corriente de saturación de drenaje es varía entre 2 y 20 miliamperios, que se tomaron 16 miliamperios. Esto lo podemos comprobar en la ficha técnica. Y nos dice voltaje en corte entre fuente y puerta VGS menos 3 menos 8 voltios. Y la corriente de saturación de drenaje IDSS 2, 10 o 20 miliamperios. Otros datos que nos dan son corriente de drenaje 3 miliamperios, voltaje drenaje 10 voltios y voltaje de la fuente de continua es de 20 voltios. Ya había dicho que se tomó 16 miliamperios para trabajar. Bien, nos dan estos elementos, condensador que acopla la señal a la base del transistor de 10 microfaradios y otro que acopla a la carga de 10 microfaradios y otro de 0.1 microfaradios. Una resistencia de 5K de carga y nos dicen que esta resistencia RG puede variar entre 1 y 2 megas. Nos piden hallar entonces RD, la resistencia de drenaje y la resistencia de fuente RS. Bien, para haceros hallar esos valores, entonces, para hallar la resistencia RD, tomamos el voltaje según la fórmula VCC menos voltaje drenaje que nos dan, o sea, 20 menos 10 sobre la corriente de drenaje 3 miliamperios y eso nos da un valor de 3333.33 ohmios. Y para la resistencia de fuente RS con la fórmula de VGS de corte sobre la corriente de saturación, o sea, 8 voltios sobre 16 miliamperios, nos da 500 ohmios. Bien, vamos al Proteus. Tenemos este, el voltaje pico de este generador es de 0.4242 voltios, RMS serían 300 milivoltios y la frecuencia de 1000 Hz, 1 kHz. Tenemos la resistencia de drenaje de 3333 ohmios y la de fuente de 500 ohmios, así como se calcula acá, con un potenciómetro. La resistencia de puerta la calculé en 1.5 megas. Y todo lo demás tal como lo sugiere la guía de actividad. Entonces vamos a hacer la simulación. Bien, entonces primero comprobamos que aquí se tienen 0.3 voltios en la fuente de AC que corresponde a 300 milivoltios, que el voltaje aplicado al circuito es de 20 voltios de continua. Y entonces tenemos estos valores aquí que la corriente en el drenaje del transistor es de 2.84, el voltaje entre puerta y drenaje es de 10.4 voltios, el voltaje entre fuente y puerta es de 0.4 voltios y el voltaje
entre fuente y drenaje de 9,89 voltios, que nos está dando un voltaje de 10 voltios, o sea, está amplificando 300 milivoltios en 10 voltios. Estos valores los podemos variar aquí. Aquí vemos cómo cambian los valores, por ejemplo, acá de la corriente de drenaje. Según donde mueva el potenciómetro, así varían esos valores. ¿Y qué tenemos en el osciloscopio? En el osciloscopio tenemos lo siguiente. Con la corriente de drenaje, aquí está. Con la corriente de drenaje cerca de los 3 miliamperios, tenemos esta señal amplificada. La punta A en la base del transistor y la punta B en el drenaje. Vemos que aunque ambos están puestos en el mismo valor de 0,5 voltios, se amplifica bastante la señal. O sea, el canal A es la señal de entrada y el canal B es la señal amplificada bastante, tal como lo muestra acá los voltímetros, 0,3 voltios, 10 voltios. Pero esta señal amplificada también yo la puedo ver aquí a medida que muevo el potenciómetro. Aquí, por ejemplo, varió la corriente a más de 4 miliamperios y también se amplificó muchísimo más la señal acá. A medida que cae la corriente de colector, perdón, la corriente de drenaje, ¿sí? Ahora está en menos, en 2 miliamperios solamente y también baja asimismo la amplificación es menor. Volvemos y lo llevamos a 3 miliamperios, que es el valor sugerido y ahí tenemos una amplificación bastante buena, con 300 miliamperios a la entrada y 10 voltios a la salida RMS. Y eso es todo. Muchas gracias por la atención.